favor. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. Pueden tomar sus asientos en esta hora, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Un hogar, como puede ser cualquier hogar del planeta Tierra. Papá sostenía la casa, mamá trabajaba en la casa, y tuvieron un hijo, un único hijo, a quien ellos amaban, por supuesto, muchísimo. Trataron de criarlo con el amor que un padre le da a un hijo. Sin embargo, desafortunadamente, cuando el hijo tenía tanta edad, de solo 11 años, el padre murió de súbito, una enfermedad que atacó su cuerpo. Ahora la viuda tenía que sostener a su hijo, no estaba acostumbrada a trabajar fuera, buscó el sustento, y ante la poca facilidad que tenía de trabajar en ciertos oficios, ella planchaba, lavaba ajeno, y ella de alguna forma pobremente estaba procurando sostener a su hijo. Desafortunadamente, como suele pasar en algunas ciudades grandes, llegaron las personas incitando, mal aconsejando a su hijo, hasta que su hijo finalmente se convirtió en pandillero. Era un hijo que ya no le gustaba la escuela, estaba enojado con la sociedad, enojado con la familia y enojado con Dios. Le habían arrebatado a su padre, estaba airado este hijo. A medida que fue creciendo, no terminó la high school y desafortunadamente se convirtió en un delincuente. Se unió con una banda y desafortunadamente, vuelvo a reiterar, incurrieron en varios delitos de tal manera que eran perseguidos ya por la misma ley. Estaban en la lista de esta ciudad. De pronto, amados hermanos, este jovencito de vez en vez iba a visitar a su madre, como sea se acordaba de ella. Su madre sufría porque su retoño, su hijo, su amado hijo, estaba haciendo esos actos tan malos. Ella sufría en su corazón, prefería la pobreza a fin ver en lo que había caído su hijo. Y una de aquellas tardes lluviosas, por cierto, esta madrecita iba por el centro de la ciudad. Le sorprendió que venía un caballero corriendo. Desde lejos lo miró. Ya se detuvo, un poco temerosa que iba a pasar. Y al caballero lo iba siguiendo otra persona. Y la otra persona era un policía. Uniforme de policía, venía corriendo ese caballero. Ya se quedó un poco temerosa, se semi-escondió para ver lo que iba a pasar. Y de pronto pasó al que estaban siguiendo y llegó el policía. Señora, ¿usted sabe dónde fue la persona que estaba el gran ladrón que yo estaba persiguiendo? No había ningún ladrón.
Señora, pasó por enseguida de usted. Nada más dígame cuál callejón agarró. Nada más dígame, por favor. Es que yo no vi ningún ladrón. Señora, aquí pasó. Yo vi que usted la vio. Dígame, por favor, para dónde se fue. O usted va a ser acusada de ayudar a este ladrón. Es que yo no vi a ningún ladrón. Yo solo vi a mi hijo. Para esta madre, su hijo no era un ladrón. Era sencillamente su hijo. Para esta madre no era un desecho de la sociedad. Era su hijo amado, fruto de sus vientres, producto de sus tantas lágrimas secretas, que día con día lloraba por él. Aleluya. Esta historia nos recuerda una gran verdad. Somos amados por Dios. Somos creación de Dios. La escritura dice, el salmista: Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La palabra de Dios nos dice que Él es nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sí, la palabra de Dios nos enseña que Él es nuestro hacedor. Él es nuestro creador. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos muestra cómo Dios de la nada, Él creó las cosas, el cielo y la tierra. Shamayim en Eres en el hebreo. Creó lo que no había. Por eso el vocablo bara en el hebreo, por cierto, se aplica exclusivamente a Dios como el sujeto. Porque solamente Dios puede hacer algo de la nada. Nuestro Dios nos hizo. Nuestro Dios nos ama. Somos un especial tesoro para Dios. No somos un cero a la izquierda. Dios ama al ser humano. Dios ama a las personas. Dios ama a las madrecitas. Dios ama a los padres de familia. Dios ama a los políticos. Dios ama, por supuesto, a los ladrones. Dios ama a tus hijos. Dios ama a la familia. Somos amados por Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ese amor de nuestro Señor? Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Y en esta escritura que acabamos de leer, amados hermanos, la pesca milagrosa. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, empezando su ministerio. Aleluya. Él, dice la Biblia, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Quién, amado hermano, quién no era impactado por el mensaje de Jesús? Jesús predicaba, la gente se agolpaba, ya habían escuchado, inclusive habían sido testigos de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él ahí estaba, amado hermano, la gente se amotinaba, se agolpaba, dice la escritura, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Tenían dueño, por supuesto, las barcas. Vio a los pescadores, habiendo descendido de ellas, estaban lavando sus redes, como suelen hacer los pescadores. Se van a pescar y entonces tienen que lavar, por supuesto, sus redes, después de sacar los pescados o los peces o pescados que ellos habían logrado sacar del mar. Aleluya. Y dice la Biblia, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Esta era la etapa inicial de nuestro Señor Jesucristo, el año en que Él prácticamente estaba empezando su ministerio. Él iba a nombrar discípulos. En aquel entonces se acostumbraba que las personas identificaban a los rabí, identificaban a los maestros, y eran las personas las que buscaban su maestro. Se decía que los que querían ser discipulados se acercaban a un maestro. Para aquel entonces los judíos, en el contexto judío, acostumbraban que a los niños se les hablaba la palabra de Dios. A algunos se les hacía que memorizaban textos bíblicos de la palabra de Dios y muchas escrituras del Antiguo Testamento. Los judíos recitaban, entre otras expresiones, la Shema, S-H-E-M-A, la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La Shema, oye Israel, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aleluya. La recitaban los judíos. Se dice que era la oración preferida de las familias. Cada noche recitaban la Shema. Decían a sus hijos que Dios es uno. Y dice la Biblia, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Aleluya. De tal manera que el contexto judío en el que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, eran personas que conocían el Antiguo Testamento. Y las personas, como decía, se acercaban a los maestros, a los rabí. Y cuando se acercaban, entonces el rabí
los cuestionaba, les preguntaba, les hacía algunos exámenes, por así decirlo, para determinar si eran dignos de que él que él los discipulara y que ellos fueran como su maestro. Amados hermanos, había ciertos procesos para el discipulado. Había un momento en que las personas que querían ser rabís también en sus vidas, el rabí podía determinar si tenía, como decimos en México, madera para eso, si tenía elementos para dedicarse a eso. Y muchas ocasiones les decía, mira, creo que te has aprendido algunas escrituras de memoria, creo que eres una buena persona, pero creo que esto no es para ti. Yo te invito, no puedo ser tu maestro, yo te invito a que tú prosigas con lo que estabas haciendo. Solamente the best of the best, los mejores de los mejores, eran elegidos para que continuaran con ese conocimiento del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo es testimonio de que era the best of the best, de los mejores estudiantes, porque el apóstol Pablo nos testifica que él era israelita de la tribu de Benjamín y que él se crió, valga la expresión, bajo los pies de Gamaliel, uno de los maestros más prominentes de aquella época. Quiero decir que el apóstol Pablo no fue rechazado, vieron algo en él. Era un joven inteligente, un joven que quería buscar a Dios y a su palabra, y entonces lo consideraron digno de que él creciera, entre comillas, bajo los pies de uno de los maestros más prominentes de aquella época, Gamaliel. Pero no era el caso de estos pescadores. Ellos no eran lo mejor de lo mejor. Ellos se dedicaron al oficio de sus padres como muchos lo hacían, como la mayoría lo hacía. No eran lo mejor de lo mejor. Y además, de pronto se acerca un maestro de maestros, se acerca Jesús de Nazaret, rompe el protocolo. Se acostumbraba que los que querían ser discípulos se acercaban a su maestro, pero aquí es todo lo contrario. Es el maestro quien se acerca a buscar discípulos, aleluya. Y el Señor Jesucristo se acercó con estos pescadores, gloria a Dios para siempre. Amados hermanos, una de las cosas interesantes de este encuentro es dónde se encontraban ellos. Jesús no buscó discípulos en las sinagogas, tampoco los buscó en el santuario, ese majestuoso santuario edificado por más de 40 años por el rey Herodes en aquella época. Un santuario magnífico, un santuario con muchos atrios, un santuario, amado hermano, que era fácilmente una de las maravillas del mundo de aquella época. No los buscó, sin embargo, en el santuario, no los buscó ahí enseguidita de los rabís, no los buscó en las escuelas o donde vivían los sacerdotes. Él buscó a sus futuros transformadores del mundo en los lugares de la gente común. Eso nos da esperanza a nosotros. Pues no importa la etapa de tu vida, no importa la etapa de mi vida que estemos viviendo y cuán lejos estemos de Dios, hay esperanza en Jesucristo, aleluya. Él busca a las personas en los lugares comunes. No somos lo mejor de lo mejor. El Señor busca a las personas, aleluya. Y dice la Biblia, amados hermanos, nos enseña que Él tiene un propósito para nuestra vida mucho mayor de lo que nosotros pensemos o entendemos, aleluya. La biología nos dice que el ciclo de la biología: naces, creces, te reproduces y mueres. Eso dice la ciencia, eso dice la biología. Pero Dios nos llama a algo más excelso, algo más grande. Dios nos llama a cosas mayores para la gloria de su santo nombre, aleluya. Aparentemente la vida de Pedro y de su hermano Andrés, de Jacobo, de Juan, como pescadores, era una vida que no tenía futuro, una vida donde trabajaban en esa cooperativa de pescadores y parece que su destino era tener una familia. De hecho, Pedro ya estaba casado, una familia, y pues seguir la vida y a ver qué pasa más adelante. No había tanto futuro, aparentemente. No había un futuro que los levantara el ánimo, algo que les animara, algo que te dieran ganas de vivir. Ibas a vivir como las demás personas, ibas a tener un trabajo en McDonald's, no digo que estemos trabajando en McDonald's, claro, va, pero estoy hablando de trabajos comunes, ¿verdad? Pero iba a tener un trabajo común donde la gente está y a ver qué pasa más adelante. Pero el Señor a sus seguidores nos ofrece algo mayor, nos da una esperanza. En primer lugar, nos da una esperanza que no es de este mundo, una esperanza que tiene que ver con la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, aleluya. Jesús se acercó a estos pescadores para ofrecerles una vida más trascendente, una vida más grande, aleluya. Amados hermanos, cuando te acercas a Jesús
Jesús da un propósito y un plan para tu vida. Gloria a Dios para siempre. En el versículo 4, Jesús le dice a Pedro que vuelva a echar sus redes. Aleluya. Puede haber pensado Pedro, pero ¿qué sabe él de pesca? Tal vez pensó Pedro, tal vez pensó, no dice la Biblia. ¿Qué consejo podría darme este carpintero convertido en maestro a un pescador como yo, con toda mi vida de experiencia? Sin embargo, aquí Jesús desafía a Pedro a hacer algo diferente. Pedro incluso le dijo a Jesús que habían estado pescando toda la noche sin éxito alguno. Pero hay algo en Jesús que motiva a Pedro a decir que sí, maestro, te voy a obedecer. Creo que fue la obediencia de Pedro, no solo lo que bendijo su pesca, sino que confirmó lo que Jesús siempre vio en él. Pedro sería un instrumento útil para la expansión de su reino. Y aquí tenemos el primer principio que encontramos en este pasaje. El principio de que Dios busca obediencia más que capacidad. Gloria a Dios. Este pescador, amado hermano, no tenía las credenciales ministeriales de aquella época. Este pescador pudo haber sido aplastado teológicamente, etimológicamente y por todos los medios, amado hermano, de los eruditos de aquella época. Amados hermanos, puede ser que usted esté sentado en la iglesia hoy y piense que no tiene la capacidad de transformar al mundo. Piense que esos llamados no es para usted. Tal vez piense, solo soy una madre y dueña de la casa, es todo. Solo soy una madre que pues cuida a los hijos. Solo soy un empleado de banco, solo soy un maestro, solo soy un conductor de autobús. Yo solamente trabajo en el área de la limpieza. O quizá usted piense, yo solamente trabajo en una oficina. O yo solamente trabajo en el ministerio de compras. O trabajas quizás con la reparación de autos. O quizás trabajas en el departamento de cocina. O en una tienda de autoservicios quizás. Quizás en una fábrica de hacer ventanas. O quizás en el aspecto de la jardinería. O quizás haciendo pan dulce o pan blanco en alguna panadería. ¿Cuál es el lugar donde tú estás? Pues Dios nos llama a cosas mayores para la gloria de su nombre. Amados hermanos, Dios busca obediencia más que capacidad. Tal vez estás pensando que no tienes un título universitario, que no tienes la capacidad de alcanzar al mundo para Cristo. A lo mejor dices, me conformo con ganarme a mí mismo. Me conformo con irme al cielo. Eso suena muy egoísta. Nada más pensar en ti. ¿Cómo es que quieres ganar el mundo y al mismo tiempo estás siendo egoísta y pecando de egoísmo para no ganar al mundo entero? A lo mejor estás pensando, no tengo ni la capacidad, no tengo la universidad, es más, ni siquiera terminé la high school. Es más, ni siquiera tengo experiencia en la vida, ni siquiera tengo experiencia en hablar. Pero Dios nos llama a todos nosotros. Lo mejor que podemos hacer es ofrecerle un sí a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, el que todavía no era apóstol en ese momento, fue llamado por Jesús y él le dijo, el Señor le dijo, ven en pos de mí, sígueme y te haré pescador de hombres. Aleluya. ¿Cómo es posible? Él estaba pescando pescado y Dios le estaba llamando a pescar hombres, a pescar personas. Dios nos llama a cosas mayores. Dios busca obediencia más que capacidad. Hay personas que son muy capaces, amados hermanos. Quizás algunos pastores podríamos cometer el error de ver a las personas y ver sus capacidades y sus talentos que tienen por naturaleza. Y si dijéramos, oh, si esta persona estuviera en mi congregación, oh, lo que podríamos hacer, si este contador estuviera en mi congregación, si este abogado estuviera en mi congregación. A lo mejor diríamos, no, aquella persona que trabaja en la construcción, no la necesito en mi congregación. Necesito gente letrada, necesito abogados. La verdad de todo es que Dios ama a todas las personas, con título o sin título, somos amados por Dios. Todos tenemos un propósito no dado por la iglesia, un propósito dado por nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, será gloria para siempre, aleluya. Y en segundo lugar, Dios nos llama a salir de nuestra atmósfera de comodidad. En varias ocasiones Jesús le pide a Pedro que salga de la barca, en varias historias bíblicas, aleluya. En cada una de ellas, Pedro obedece. Amados hermanos, él ni siquiera se da cuenta, Pedro seguramente, de lo mucho que iba a ser un instrumento en las manos del maestro. Gloria a Dios. Pedro, amados hermanos, se convierte en discípulo de Jesucristo. Decide seguirlo. Y dice la Biblia, y al instante, dice el versículo 11, y cuando trajeron las barcas dejándolo todo, le siguieron. Hay muchas personas que deciden no seguir a Cristo, que les es presentado Cristo en algún momento de su vida.
Yo recuerdo haber recibido el Evangelio en algunas oportunidades en mi vida. Yo nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, como algunos de ustedes saben. Recibí a Cristo a los 17 años, pero antes de eso Jesús ya se me estaba presentando en el camino. Recuerdo en algunos lugares, en el centro de la ciudad, cuando había predicadores de la calle que estaban predicando el Evangelio. Recuerdo también en aquella rutera, aquellos camiones, como les llamamos, transportes públicos, y varias ocasiones personas con toda valentía pedían permiso al chofer para hablar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre esas ocasiones mi respuesta fue no al Evangelio. Estaba muy ocupado, tenía otras muchísimas cosas que hacer, amados hermanos. Y Jesús siguió insistiendo, como siguió insistiendo con Pedro. Y hasta me llevó un predicador, un joven adolescente a la preparatoria, el CBT 128 en Ciudad Juárez, High School para Estados Unidos. Y él me empezó a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Para ese momento yo estaba estudiando en la iglesia católica, estaba estudiando la Biblia, estaba haciendo la confirmación, como usted sabe, un sacramento de la iglesia católica. Y yo me creía una buena persona. Yo decía, bueno, yo no le hago mal a nadie, soy una buena persona, estudio y trabajo. O creo que me merezco un trofeo, me merezco un título, qué sé yo. Amados hermanos, cuando me presentaron a Cristo pensé que me estaban presentando otra religión. Recuerdo Elías Reyes Gamboa, cuando él me presentaba a Cristo, íbamos en aquella ruta, le decimos ruta 8, el transporte público llenísimo, y él y yo estábamos de pie, tomados del tubo, ¿verdad? Para no caernos evidentemente, y él me iba hablando de Jesús de Nazaret. Recuerdo que mi corazón empezó a sentir así como muy bonito, como maripositas, como una tierna caricia en mi corazón cada vez que él me hablaba de Jesús de Nazaret. Yo pensaba que era una simple religión, era el llamado de Jesús a mi vida. Un joven que quería destruir a su propio padre porque nos abandonó desde que estábamos niños. Nada más que me lo presente, nada más que lo vea, ya soy adulto, me va a hacer pagar todos los años que sufrimos, las lágrimas de mi madre y de mis hermanos y la humillación, de todas las humillaciones que recibimos cuando éramos niños. Ese era el objetivo de este joven. Pero un día se presentó Jesús a través del mensaje de este jovencito Elías Reyes Gamboa y me invitó a la iglesia donde él asistía. Recuerdo que era un jueves, estuvo yo un predicador, me dijo Elías al final del mensaje, Montes, como me decía, Montes, ¿te gustaría recibir a Jesús como tu Salvador? Y yo le dije, sí, pensé dentro de mí, nada pierdo, siempre lo he aceptado, siempre he creído en Jesús, porque la gente cree en Jesús, pero creer en Jesús no es suficiente. Los demonios también creen y tiemblan, dice la palabra de Dios. La gente cree que hay un cielo, pero no se quiere ir al cielo, porque solamente Cristo lo puede llevar al cielo. La gente cree que hay un Dios, pero el lugar no le sirve, porque solamente hay un pasaporte, solamente hay un puente para acercarnos a Dios. Dios es santo y nosotros somos malos. Dios es bueno y nosotros estamos continuamente en el mal. Dios es santo y nosotros mentirosos. Dios vive en santidad y nosotros todavía en contaminación espiritual. No hay manera de acercarnos a Dios. Hay un abismo que nos separa acerca de Dios. Aunque hagamos buenas obras, aunque paguemos bandas, aunque hagamos esto o aquello, aunque seamos buenas personas, no podemos acercarnos a Dios. Hay en nuestro corazón una zozobra, una incertidumbre que va a pasar con mi eternidad. Y los seres humanos preferimos ignorarlos. Algunos se meten a los libros, estudian sus carreras, que qué bueno que estudian. Yo aplaudo eso, aplaudo el estudio. Y dicen, lo que me falta para llenar mi alma es graduarme de un bachelor's degree. Oh, ya me gradué del bachelor's degree. Lo que falta para llenar mi alma es casarme. Y se casan las personas. Ya sé lo que falta para llenar mi alma. Me falta tener hijos. Y tienen hijos. Lo que falta para llenar mi alma es un master's degree. Y algunos estudian master's degree y aplaudo que estudien, por supuesto. Y algunos dicen, lo que necesita para mi alma son horas extras. Y van aumentando entonces cosas, demandas, pero lo que se fijan es que su corazón sigue vacío, porque nosotros necesitamos a una persona, solamente a una persona en nuestro corazón. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado su santo nombre, aleluya. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? No hay manera de acercarnos a Dios. Y el diablo nos cuenta mentiras, que cree en esta religión y que tú eres una buena persona. O también las ideas existencialistas, ¿verdad? Que nos dicen que tarde o temprano todo se va a acabar. O también la teología universalista que enseña y que dicen para que aquellas personas, que últimamente todas las personas vamos a ir al cielo porque Dios es amor
y Dios tiene la obligación de perdonar nuestros pecados. Y amados hermanos, la verdad de todo es que no podemos acercarnos a Dios por nosotros mismos. Y la gente, algunos se suicidan. En vez de buscar esa medicina espiritual para su alma, se suicidan. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Le tengo una buena noticia. Hay un puente para acercarnos a Dios. Hay un camino para acercarnos a Dios. El camino no es la religión. El camino no es las buenas obras. El camino no es terminar una carrera. El camino no es ser buenos padres. El camino es Jesucristo, nuestro Señor. Él murió por nuestros pecados. Él es el justo que murió por los injustos. Y Jesús está aquí por medio de su Espíritu Santo. Él resucitó al tercer día. Él quiere bendecir nuestras vidas para la gloria de su nombre. Pero la mayoría de las personas, como Pedro, al principio, querían vivir como vive la gente común. Déjame en paz. Cada quien tiene su propia religión. ¿Quién eres tú, Jesús, para acercarte a mí, esto de pescador de hombres? Yo tengo mi propia religión. La religión no puede salvar. La palabra religión viene del griego, de hecho. Tiene que ver con la palabra ligadura, lo que te liga. Las actividades o liturgias o programas que haces y practicas a fin de acercarte a Dios. Pero eso no te puede salvar. Pero cuando conoces a Jesús, y Pedro conoció a Jesús. Cuando vio a Jesús, me imagino que le impactó su mirada. Le impactaron sus palabras. ¿Cómo serían las palabras de Jesús, amado hermano? Cuando él hablaba. Y Jesús le da una orden. Boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Aleluya. Amados hermanos, Jesús se manifestó a sus discípulos. Cuando dice la Biblia en Mateo capítulo 14, versículos 25 al 29, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Y ellos dijeron, es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Aleluya. Amados hermanos, fue otra ocasión cuando el Señor invita a Pedro a salir de la barca. Pedro tuvo un fracaso también en su vida, amados hermanos, que fue un fracaso aleccionador donde él aprendió. Dice Lucas 22 al 54 en adelante. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pero lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo llevó allí sentado a la lumbre. Lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo esto, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Jesús había sido arrestado. Pedro tenía temor de lo que pudiera suceder si se descubría que él era otro de sus discípulos, por lo cual él niega a Jesús 3 veces. Rechaza a Jesús, al mismo Jesús que anteriormente estaba a punto, o estaba dispuesto, quiero decir, a morir por él. Aquí está mi espada, Jesús, estoy dispuesto a morir por ti si fuera necesario. Y el Señor le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que no falte tu fe. Allí estaba Pedro. Pedro había fallado al Señor. Esta mirada de Jesús hacia Pedro, cuando dice la Escritura que lo miró Jesús, le recordó todo a Pedro. Amados hermanos, muchas personas desean servir a Jesús, tienen buenos pensamientos. Yo quiero servir a Jesús, yo quiero venir a la iglesia, yo quiero leer su palabra, pero todo se queda cuando menos pensamos y empezamos a negar al Maestro, empezamos a negar a Jesús. En una sociedad, mi hermano, cuyos valores son humanistas, cuyos valores están en contra de Dios, una sociedad que cada vez más y más se pierde, una sociedad que está negando a nuestro Señor Jesucristo. Estamos ante una nación, mi hermano, que estamos luchando por legalizar el pecado en contra de Dios, amados hermanos. Una nación cuyos inicios fueron en Dios. Usted lo sabe. Los inicios de aquellas 13 colonias que vinieron a Inglaterra no era para enriquecerse, era porque buscaban la libertad de religión. 13 naciones, 13 colonias
que surgieron en los Estados Unidos de América. Los primeros padres de esta nación, hombres temerosos de Dios, George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, entre otros hombres temerosos de Dios, que la historia nos testifica que ellos realmente estaban buscando a Dios. Pero a la nación de Estados Unidos de América se ha desviado más y más. Nos hemos convertido en una generación secularista, hijos que no les importa, y parece que a los padres tampoco. Necesitamos volvernos a Dios, amados hermanos. Y el tercer principio, el propósito de Dios permanece aunque usted lo abandone. Y dice la Biblia, Juan 21:7, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Una vez más, Jesús estaba buscando a Pedro. Ya había resucitado al tercer día. Y Jesús se presenta a sus discípulos, aleluya. Y Pedro, recordando entonces lo que había hecho. Pedro sabía que era indigno de servir al Señor. ¿Sabe que cuando la gente se cree digna, no recibe a Jesús? Porque se cree que le hace un favor en servir a Dios. Se cree que le hace un favor. Oh, ustedes están privilegiados de que yo esté aquí esta noche, en este día, perdón. Están privilegiados de que yo pertenezca a la iglesia del Señor. Pero, amados hermanos, la actitud debe ser de humildad. Es un privilegio servir a Dios. Y Dios nos llama a una causa más grande de lo que nosotros pensamos. Una causa más grande que trabajar en una fábrica y una oficina. Una causa más grande de que trabajar o cuidar a tu casa y a tus hijos. Una causa más grande que vivir en los Estados Unidos de América. Vengan los de mí y los haré pescadores de hombres. La empresa más grande del mundo. Impactemos el mundo entero con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sirvamos a nuestro Señor Jesucristo.